Estamos ubicados hoy aquí en Barcelona, yo diría que prácticamente en el centro de Barcelona, en la sede del IDIVAPS, para hablar durante unos minutos de una nueva metodología a nivel epigenético que permite o que va a permitir, ahora lo explicamos con Iñaki, ahora te presento en un instante, Iñaki, que permite o va a permitir construir o reconstruir, quizá mejor dicho, la evolución del cáncer e incluso anticipar su progresión clínica. Una muy pequeña introducción para situar un poco más el tema. Resulta que un equipo a nivel internacional, liderado precisamente por el Clinic IDIVAPS, por una parte, y por el Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, ha desarrollado un nuevo método, innovador por cierto, que está basado en la metilación del ADN. Esto lo explicamos ahora, Iñaki, para descifrar el origen e incluso la evolución del cáncer, que además va a permitir predecir su curso clínico futuro. El trabajo que ahora comentaremos ha sido coordinado precisamente por Iñaki Martín Subero. Y ahora te saludo, Iñaki, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Iñaki Martín Subero es investigador del ICREA y jefe del grupo de epigenómica biomédica del IDIVAPS, que está situado en el centro Esther Koplowitz, además de ser miembro de CIBERONC y, por otra parte, por Trevor Graham, que es director del Centro de Evolución y Cáncer del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres. Además, entiendo, Iñaki, que hay detrás un equipo, ¿no?, de profesionales. Sin ninguna duda. Claro. Nuestros dos equipos han trabajado a tope, ¿no?, en esta investigación, y también una serie de colaboradores de otros países también, Claro. De Suecia, de Suiza. Sí. La investigación a día de hoy es mucho menos la investigación del héroe en su laboratorio, Claro, es una investigación mucho más colaborativa e internacional, ¿no? Eso ya ha pasado a la historia, ¿verdad? Quiero decir, el hecho de que un solo investigador, pues... Quedan pocos. Quedan muy Sí, pocos, ¿no? Sí. La mayoría de los artículos que uno ve no los firma casi nunca un solo autor. Claro. La mayoría es un equipo de investigación. Claro. Y esto es positivo, Sin ninguna duda. porque, claro, recoge influencias Sin ninguna duda. de diferentes fuentes. Sí, y este estudio es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros somos expertos en leucemias, en linfomas, somos expertos en epigenética, y el grupo de Londres son matemáticos y expertos en temas evolutivos del cáncer, ¿no? Claro. Y este hallazgo es tan novedoso, particularmente por el unirnos equipos con Claro. experiencia y con conocimiento diferente y complementario y sinérgico, ¿no? Os habéis complementado casi a la perfección. Nos hemos complementado. Inicialmente he de reconocer que fue difícil porque, claro, hablar con matemáticos, utilizábamos una jerga un poco diferente. Entonces, las primeras reuniones fueron más complicadas. Gradualmente hemos encontrado un idioma común y ha sido una colaboración increíblemente satisfactoria, creativa y que en un clima de confianza e incluso amistad, te diría, ¿no? Claro, porque mira, visto desde fuera, yo no sé qué es más difícil, si intentar descifrar el lenguaje de los matemáticos o el lenguaje de los investigadores. No sé qué es más complicado. No, para mí el lenguaje de los matemáticos, para los matemáticos Claro. el lenguaje de los... Y viceversa. Eso sí. Y viceversa, Y claro. el reto que tenemos en la entrevista es intentar utilizar un lenguaje accesible para todos, ¿no? Exactamente. Y aquí está una de las claves, Iñaki, de nuestra entrevista. Vamos a intentar divulgar, dar a conocer de manera comprensible, como tú has dicho, qué es lo que habéis hecho y qué es lo que estáis haciendo, digamos que con proyección de futuro. Vamos a empezar por la base. Explícanos qué es la epigenética. Bueno, aquí la epigenética tiene como varias definiciones posibles, ¿no? La primera, que es la canónica, la más conocida, es que la epigenética es como un interruptor de los genes. Cuando digamos que todas las células del organismo tienen la mitad del genoma de papá, la mitad del genoma de mamá. Pero ¿cómo es posible que con el mismo genoma tengamos un linfocito en la sangre y una neurona en el cerebro, que son tan diferentes? Bueno, y es porque no todas las células expresan al mismo tiempo todos los genes.
Entonces, dentro de las células hay como un pequeño interruptor que te dice, este gen se expresa y este gen no se expresa. Y esto es específico de cada célula. Entonces, la epigenética define qué genes se expresan o no sin tener que cambiar el material genético, ¿vale? Y esto genera diversidad de funciones y de formas en las células con un único genoma. Ahora bien, nosotros hemos interpretado la epigenética desde un punto de vista diferente, no el canónico. Lo que nosotros hemos observado, que la epigenética y en particular la metilación del ADN actúa como un sistema que registra el pasado. Hemos encontrado que hay una fracción de la metilación del ADN que no se correlaciona con la expresión de los genes, sino que parece decirnos algo diferente. Y lo que hemos hecho ha sido descodificar esto que nos quiere decir la epigenética y que recoge la historia del pasado del cáncer. Claro, pero mira, antes de continuar, este concepto de epigenética que nos acabas de comentar, ¿es el mismo si utilizamos la epigenética aplicada al cáncer? Sí. Es el mismo, básicamente. Es el mismo. La epigenética aplicada a las células del organismo, no las normales, fisiológicas, y aplicado al cáncer, pues es igual. Las células de cáncer cambian muchísimo la expresión de los genes. En parte lo hacen a través de mutaciones y alteraciones genéticas, pero en parte también a través de alteraciones epigenéticas, que las células de cáncer tienen muchísimas, porque una célula de cáncer se caracteriza exactamente por eso. Pierde, digamos, la armonía con las células del entorno y empieza a crear su propia historia. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, cambiando su patrón de expresión de genes. Claro. Hay otro concepto, Iñaki, que me gustaría que comentaras. Ya sabemos qué es la epigenética. Yo al principio hacía referencia a él y tú ahora lo has comentado. ¿Qué es la metilación? ¿Qué significa metilación del ADN? Sí, mira, la metilación del ADN es una cosa... Es una modificación química en el ADN increíblemente sencilla, ¿vale? El grupo metilo es un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno, CH3. Entonces, digamos que el material genético, que como ya se sabe, ¿no?, está hecho con esas 4 letras o compuestos químicos, ¿no? A, C, T, G. Especialmente la citosina, la C, cuando está seguida de una G, esos dinucleótidos, ¿no?, CG, esa C se puede metilar. Cuando esa C se metila con este grupo metilo, que es un CH3, lo que ocurre es que generalmente ese ADN se compacta y está más cerrado. Y cuando una región pues, no está metilada, pues está un poco más abierto, ¿no? Esta es la función, digamos, asociada a la expresión génica. La que hemos visto nosotros es que conforme va evolucionando el cáncer, se generan, digamos, va cambiando gradualmente esa metilación del ADN y va registrando un poco la historia, ¿no? Pero fíjate, la metilación del ADN es una marca epigenética muy sencilla, una modificación química en el ADN. Bien, vamos a continuar. Claro, el tema de fondo es que el cáncer, hablamos del cáncer en general, y tú me corriges si no es así, no comienza en el momento del diagnóstico. Ha iniciado su proceso mucho antes. Vaya. ¿Verdad? Explícanos esto. Mira, cuando un cáncer se diagnostica o bien porque genera un problema, o bien porque nos sale en algún sitio un bulto o algo que no es normal, ¿no? Claro. Cuando eso ocurre, ese tumor tiene miles de millones de células. Y esas células son clonales. ¿Qué queremos decir que son clonales? Quiere decir que se originaron de una única célula que empezó a dividirse, muchísimos ciclos de división hasta dar lugar a un tumor que tiene miles de millones de células, incluso millones de millones. ¿Vale? Sí. Pero ese tumor se origina de una única célula. El trayecto desde esa única célula, todas las divisiones celulares, todo este tiempo, toda la tasa de crecimiento de ese tumor, hasta dar lugar al tumor clínicamente detectable, esa es la historia oculta del cáncer. Y está oculta porque ocurre en el silencio de la aparente salud. No hay síntomas. No hay síntomas. No hay síntomas. Y claro, y puede estar ese progreso en estado latente durante años.
Bueno, no te diría latente, porque te diría silencioso, porque sigue creciendo. Sí. Latente sería que está parado, pero no está parado. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero va evolucionando. Va evolucionando Claro. De forma, no detectada y no detectable en principio, ¿no? Claro. Va evolucionando, pero va dejando huellas. Correcto. Y tú antes decías algo que yo quizá puedo establecer un cierto paralelismo con lo que sería la caja negra de un avión. Correcto. ¿Verdad? Sí, mira, la caja negra yo creo que es una metáfora muy adecuada, ¿no?, para lo que hacemos, porque si piensas en el cáncer no deja de ser también un accidente en la vida de una persona, y un accidente grave, ¿no? Un diagnóstico de cáncer es realmente algo que afecta profundamente a nivel mental, emocional, implicaciones familiares, uno se replantea muchas cosas, ¿no? Claro. Y ve en peligro su propia vida, por lo tanto es un accidente, ¿no? ¿Dónde se guarda la información desde ese origen hasta el momento que ocurre el accidente, que es el momento en el cual se detecta el cáncer o se diagnostica? Pues esta información, que hasta la fecha se pensaba que se guardaba sobre todo en la adquisición gradual de mutaciones, pues resulta que se guarda de forma muy fidedigna en la epigenética. Claro. Entonces, y se guarda, pero esta información está codificada. No es que la podamos leer como si fuese un libro, está codificada, parece como un ruido de fondo. Por lo tanto, si el cáncer es el accidente y si la caja negra es el haber encontrado que en las células de cáncer hay una caja negra, hay un lugar donde se guarda la información de la trayectoria, claro, que luego hay que descifrar. El siguiente paso es descodificarla. Claro. Y aquí es donde el estudio realmente ha sido muy, muy relevante, porque gracias a herramientas matemáticas desarrolladas por el Grupo de Londres, hemos podido descodificar esa señal y obtener inferencias o información muy concreta acerca de hace cuántos años esa célula corrupta, con alguna alteración genética, cuándo empezó a crecer, a qué velocidad ha ido creciendo. Claro. En su proceso de evolución, todas las células son iguales o ha generado un ecosistema y células o cierta diversidad celular. Todo eso está contenido en esta caja negra del cáncer, que lo hemos podido descodificar gracias a las matemáticas aplicadas a la biología, ¿no? Bien, abundando un poco más en el ejemplo que hemos puesto de la caja negra, lamentablemente cuando un avión sufre un accidente, a veces cuesta encontrar la caja negra, porque es difícil por la orografía del accidente, etc. ¿Cuesta encontrar la caja negra del cáncer? ¿Es difícil? Bueno, te voy a explicar un poco cómo. Yo diría que sí que es difícil, porque llevamos muchos años analizando la epigenética y no lo habíamos visto. Sí, no, por eso te lo comento. No lo habíamos visto, estaba enfrente de nuestros ojos y no lo habíamos visto, porque cuando analizamos la epigenética siempre buscamos patrones que sean, este grupo de pacientes tiene una epigenética en relación a las células sanas, cuáles son los genes alterados, son dianas terapéuticas, ese es, digamos, el modus operandi del investigador, digamos, es la forma estándar. Cuando analizamos la epigenética siempre veíamos toda una serie de regiones que tenían patrones como aleatorios y pensábamos, bueno, esto es como ruido de fondo epigenético, no tiene ninguna implicación. La caja negra estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. Aquello que se dice de que los árboles no te dejan ver el bosque de alguna forma, ¿verdad? Bueno, pero no sé, sí. ¿Ha sido un descubrimiento casual? No ha sido casual. Mira, el origen del descubrimiento es, bueno, nosotros llevamos años estudiando de forma no convencional la epigenética desde el punto de vista de la memoria epigenética, ¿no? Hemos descubierto que las células de cáncer mantienen una memoria epigenética de el tipo celular y el estadio de maduración de la célula de origen. Mantienen una memoria epigenética de toda su historia proliferativa, cuánto globalmente han proliferado, y todo esto tiene impacto clínico. Hace ahora unos 3 años, este grupo de Londres, que en ese momento hace 4 años, ahora no lo conocíamos, publicó un artículo que hablaba de un tipo de metilación del ADN fluctuante, una cosa que yo no había escuchado todavía nunca hablar. Digo, ¿qué es esto, no? Y a través de un investigador que es amigo común, tanto de Trevor y mío, nos dijo, vosotros dos, ¿por qué estudiáis cosas de forma no convencional? Los dos sois como muy creativos pensando, ¿por qué no os juntáis? Os puso en contacto. ¿Por qué no os juntáis y empezáis a hablar de qué podéis hacer con lo que habéis hallado cada uno de vosotros, ¿no? Y de aquí surgió la idea
de utilizar esta metilación fluctuante para descodificar esta caja negra, y que al principio pues uno piensa que bueno, siempre se puede aplicar modelos matemáticos a datos, y a veces pues se validan clínicamente y a veces no, Claro. y se queda como una curiosidad, digamos, matemática, académica. Pero en este caso, ellos no saben nada de leucemias y linfomas. Bueno, ahora sí, pero en ese momento no sabían todavía nada, ¿no? Y no tenían información clínica. Ellos simplemente hacían las matemáticas y nos enviaron los datos. Sí. Cuando cruzamos los datos con el curso clínico de los pacientes, fue impresionante. Porque lo que vimos es que nos predecía varios aspectos que se observan en la clínica y que no son fáciles de predecir. Este modelo matemático, a través de descodificar el ruido o la caja negra, Sí. lo podía predecir con gran precisión, ¿no? Bueno, ¿qué valor tiene o qué valor le dais o qué valor de futuro puede tener el hecho de que se pueda tener a mano o se pueda localizar, digamos, como tú comentabas ahora, la célula original que dio lugar a ese tumor? Bueno, se me ocurren... A ver, la primera aplicación clara es que al parecer, conociendo el pasado, podemos predecir el futuro. ¿Vale? Muy bien. Podemos saber el grado, de forma cuantitativa, por cada paciente, no en grupos de pacientes de alto riesgo o bajo riesgo, sino en cada paciente de forma individualizada, podemos estimar cuán agresivo, qué velozmente ha ido creciendo en el pasado, en el silencio de... Sí, sí, lo ¿no? que decíamos antes. Lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Y esto se asociaba clarísimamente a cuándo el paciente requerirá tratamiento, el grado de agresividad, y de alguna forma lo que esperamos es que esto sirva también para tomar decisiones terapéuticas. Claro, ¿vale? lógicamente. También el tener la marca de identidad de la célula de origen puede tener aplicaciones en el contexto de enfermedad mínima residual. O sea, ahora realmente se está abriendo un campo, porque esta es una forma de detectar la clonalidad, la identidad del cáncer. Pero no solo es la identidad y cómo ha ido evolucionando. Por lo tanto, si su identidad vemos que va habiendo cambios, es que ha evolucionado mucho. Y si no hay cambios, es que la identidad se mantiene igual que desde el origen. Entonces, esto puede tener implicaciones porque cuanto más evoluciona el cáncer, cuanta más diversidad genera, más difícil es de tratar. Claro. Porque a veces, imagínate que el cáncer es todo células iguales. Es como en una población. Ocurre algo, toda la población muere. Aquí, en el cáncer, ocurre lo mismo. Le das un tratamiento, todas las poblaciones mueren. Sin embargo, si el cáncer, que está sujeto a los mecanismos de la evolución, genera ese ecosistema, esa diversidad, igual con un tratamiento X hay una fracción de las células que responden y se eliminan, pero hay un grupo de células que no. Por el hecho de tener esa diversidad, aumentan las probabilidades de supervivencia. Esto ocurre en las poblaciones en una dinámica poblacional, y ocurre también en las células del cáncer a escala, digamos, celular, ¿no? Claro. Vosotros habéis desarrollado un algoritmo, ¿verdad? Y lo habéis aplicado a unas 2.000, más o menos. Correcto. 2.000 muestras de pacientes con distintos tipos. Básicamente hablamos de leucemias y linfomas, ¿correcto? Correcto. ¿Por qué estos dos tipos de cáncer y no ampliar el abanico? Bueno, la respuesta es muy sencilla y es práctica. Llevamos analizando la epigenética de las leucemias y linfomas desde hace unos 20 años. Y es nuestra experiencia, los cánceres que mejor conocemos, que conocemos su biología, sus características clínicas. Por lo tanto... ¿Son estos dos? Pero es que leucemias y linfomas son dos palabras. Claro. Pero es que nos encontramos con más de 100 tipos y subtipos de leucemias diferentes. Y linfomas. Claro. Por lo tanto, leucemia y linfoma, leucemia es un nombre general, pero tenemos leucemias, muchísimos tipos, y lo mismo con los linfomas, ¿no? Entonces ha sido simplemente la circunstancia de que este es nuestro campo de experiencia y que teníamos una gran cantidad de datos recogidos y una gran cantidad de datos clínicos también. Por lo tanto, teníamos esta serie tan grande para poder analizar. ¿Quiere decir esto que la metodología solo
¿Es aplicable, útil para leucemias y linfomas? No. Claro, esta es la gran pregunta. No lo es, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, Trevor Graham, nuestro colaborador de Londres, es un experto en cáncer colorectal. ¿Vale? Y ahora estamos en el proceso de, si bien el hallazgo se ha hecho con este tipo de cáncer de la sangre y de los ganglios linfáticos, sí. Ahora la idea es empezar a transferir la metodología a muestras de otros tipos de cáncer. Y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. En parte ya sabemos, todavía no se ha publicado, pero en parte ya sabemos que se detecta el patrón de la célula de origen. Hay que cambiar un poquito las regiones del genoma que fluctúan. Cambian entre un tipo de cáncer y otro, pero el modelo de matemático para descodificar la caja negra es el mismo. Pero, por ejemplo, por vuestra parte, actualmente, hasta llegar al punto en el que estamos ahora, ¿cuánto tiempo os ha llevado a vuestro equipo? Bueno, esta es una investigación de un total de 4 años. 4 años. Sí. Es decir, que relativamente rápida, relativamente rápida. Pero cuando menos harán falta otros 4 años más para llegar a otra meta. No estoy seguro. ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque fíjate, igual para nosotros, para mi grupo de investigación y Trevor, para llegar a la siguiente meta, igual son 4 años, pero piensa que ahora el método que hemos desarrollado está disponible para la comunidad internacional en su conjunto. Claro. Y pueden haber aportaciones. Que otros grupos utilicen nuestra metodología para llevarla también al siguiente nivel. Entonces, eso es súper importante en ciencia, publicar los datos y hacerlos disponibles. Claro, y eso acorta, porque se multiplica y acorta el tiempo. Y acorta el tiempo. Esto está publicado en Nature. En Nature, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué repercusión ha tenido? La publicación, me refiero. La publicación en sí, a ver, para un investigador publicar en la revista Nature es un hito importante, es una cosa casi como ir a las Olimpiadas, ¿no? Es extremadamente difícil publicar allí porque publican al mes muy pocos artículos de todas las áreas de conocimiento científico, física, sociología, de todo, ¿no? Y ha sido un proceso bastante largo. Han sido 2 años de revisión en la revista. Claro. Tienen unos estándares para la aceptación de artículos increíblemente altos. Como debe ser, ¿no? Y como debe ser también. Parte, hay cientos de revistas científicas y claro, si no todo el mundo publicaría ahí, ¿no? Y criban mucho, igual aceptan, un 1% de los artículos que reciben, no lo sé, ¿no? Y bueno, yo creo que por un lado tiene implicaciones a nivel las carreras académicas de las personas que hemos hecho la investigación, tiene una importancia, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que la importancia de ese impacto académico desaparece cuando pensamos que si esto algún día realmente tiene un impacto en el diagnóstico, en la estimación de pronóstico, en el tratamiento, si tiene un impacto en llevar realmente beneficio a personas que están sufriendo, el impacto académico se queda... Bueno, no tiene casi ninguna importancia. Y esto es ahora un poco la idea de futuro, es de intentar llevar esta estrategia, utilizarlo en otros tipos de cánceres y ver si realmente tiene valor para la rutina clínica del diagnóstico del día a día. Claro. Del día a día, este es el reto, el gran reto. Este es el reto, sin duda. Que ahora hay que intentar conseguir, porque claro, cuando hemos tenido conocimiento de esta noticia, la siguiente pregunta es, fantástico, felicidades, pero ¿para cuándo la aplicación clínica? Que es lo que, como tú has dicho, afecta a muchas personas. Mira, ¿para cuándo? Es la pregunta que los investigadores no podemos comprometernos a dar fechas cuando no sabemos, ¿vale? Te puedo decir que en investigación todo va mucho más lento de lo que a todos nos gustaría. Sí. Porque realmente entre un lado de una orilla, que es la investigación académica, y la otra orilla, que es la aplicación clínica, aquí hay un puente que a veces es largo. Perdona, y los recursos necesarios, que eso es fundamental. Bueno, son los recursos y también son la implicación de empresas que realmente desarrollen un producto clínico, que ahora los investigadores no se nos puede pedir que... No, claro. Imaginemos, creemos la investigación. Claro, no lo vais a hacer todo. Hagamos la investigación. Claro. Y que encima ahora hagamos una empresa
o que creemos una empresa, que hay muchos investigadores que lo hacen, Sí. que generan spin-offs. Algunos lo hacen. Pero en nuestro caso, claro, nuestro drive es muy hacia la investigación académica y tenemos tantísimas ideas ahora que, claro, desviarnos para intentar crear una empresa cuando no tenemos experiencia ni en temas de marketing, ni comercial, ni... Bueno, aquí lo que hace falta es colaboración. Lo mismo que hablábamos antes, colaboración con los matemáticos ha dado lugar a este estudio tan creativo, ¿no? Y tan novedoso. Pero ahora lo que hace falta es colaboración con empresas y con otros grupos que realmente logren dar el paso... toda la parte regulatoria, hay muchos detalles de lo que es el diagnóstico clínico y que para que un producto entre a un hospital largo, que es un proceso y largo. tedioso a veces. Pero me gustaría continuar preguntándote si algún equipo de investigadores a nivel mundial ha contactado con vosotros para proponeros incluso alguna colaboración. La pregunta es no si lo han hecho, sino cuántos. ¿Sino cuántos? Muchísimos. Muchísimos. ¿Estáis incluso mira, saturados, Trevor y yo entre estamos, comillas? Sí. Cada mes damos 1 o 2 charlas en congresos y en cada charla surgen personas que dicen, yo tengo este tipo de pacientes, me gustaría investigarlos desde este punto de vista, y ahora tenemos los ordenadores aquí del Barcelona Supercomputing Center. Sí. Tenemos, analizando datos de colaboradores, te diría que más de 1000 muestras nuevas, ¿no? En este único mes, ¿no?, que ha pasado desde que publicamos. ¿Esto y va a más. ¿Lo podéis asumir vosotros? Podemos asumir parte. No, podemos asumir parte. Mi política es dar consejo a todos los que me piden ayuda. Claro. Y en el caso de que sea algún tipo de cáncer o algo que me interese particularmente mucho, aceptamos la colaboración. Bien. Pero siempre ayudamos y damos consejo, pero decimos, mira, el algoritmo está publicado aquí, os damos los datos. Sí. Si tenéis alguna duda a la hora de implementar el algoritmo con vuestros datos, nos pedís ayuda, que os ayudamos, pero no podemos ejecutarlo nosotros porque no se puede hacer todo. Claro, y ya tenemos gran cantidad de proyectos, ¿no? El algoritmo, que no lo hemos dicho, se llama Evoflux. Evoflux. ¿Qué significa Evoflux? Bueno, Evoflux es de evolución y de metilación fluctuante, ¿no? Evoflux, ¿no? Bien. Ahora has comentado algo que también me resulta interesante. Ahora mismo, en este momento, tu equipo como investigadores, ¿en qué estáis trabajando en esta fase actual? Oye, esta pregunta, ¿cuántas horas tenemos para...? Bueno, mira, si tengo que resumir, una pequeña pista. Estamos trabajando mucho en analizar. O sea, por un lado, queremos hacer predictores clínicos individualizados basados en las diferentes capas de memoria epigenética que hemos descubierto en el pasado, no solo en este estudio, sino en estudios previos, ¿no? Pero esto, perdón, es un proyecto diferente al que estamos ahora comentando. Es un proyecto asociado. Derivado de, ¿no? Muy bien. Estamos investigando ahora como línea principal el estudio de el transcriptoma, digamos, o la epigenética y la expresión de genes de cada célula única del cáncer, porque este estudio lo que hemos hecho ha sido utilizar una plataforma que se llama microarrays de metilación del ADN que pueden medir como unas 500.000 de regiones en un solo ensayo, ¿no? Pero esto lo haces con el ADN extraído de la muestra. Lo que queremos hacer es coger cada una de las células del cáncer y por separado estudiar la historia evolutiva de cada una de ellas y cómo se relacionan las unas con las otras. Bien. Entonces este es ahora el reto, ¿no? Que ya tenemos algún estudio piloto y Muy que es bien. francamente prometedor, porque ahí podríamos no solo decir este cáncer empezó aquí, ha crecido a tal velocidad, sino que este cáncer ha generado como 7 subpoblaciones. Esta ha crecido a esta velocidad, esta se generó hace 2 años, esta hace 7 años. Entonces es como hilar más fino y entrar dentro, ¿no?, de lo que es la dinámica evolutiva del cáncer con una increíble resolución, ¿no? Entonces este es uno de los proyectos principales, pero hay muchos otros, ¿vale? Claro. Y oye, Iñaki, ¿cuántas horas duermes cada día?
Porque con todo lo que me estás contando, No, debe yo ser duermo. complicado, ¿verdad? No, yo soy de dormir 8 o 9 horas. Sí, sí. 8 o 9 horas. Sí. ¿Y el resto del tiempo, además del laboratorio, en qué lo distribuyes? Si te queda algo de tiempo, porque yo ya lo pongo en duda. Sí. No es tanto cuestión de tiempo. No. Mira, yo era una persona muy dispersa. Y me fui a Alemania a investigar y aprendí de los alemanes a trabajar concentrado. Y me di cuenta que no es tanto como horas, sino capacidad de enfoque en una cosa concreta, ¿no? Esto que has dicho es una imagen muy estereotipada del investigador súper despistado, ¿verdad? Lo hemos visto en películas, súper despistado, que no se entera de nada, pero que luego es un genio, ¿verdad? Bueno, yo fui despistado, no genio. Ahora soy un pelín más organizado, claro. pero no tanto. Me rodeo de personas muy organizadas, porque es la única forma de que funcione. ¿Cuántas personas forman tu equipo aquí en Barcelona? Ahora somos como 12. ¿Como 12? Sí. ¿Son suficientes? Sí, yo te diría que los grupos de investigación que son muy grandes, depende del estilo de coordinación del jefe de grupo, ¿no? Mi estilo de coordinación es lo más personalizado posible y con contacto directo y creando vínculos incluso de amistad con miembros del equipo y realmente tener una comunicación fluida y cercana. Yo me di cuenta que cuando el grupo empezó a crecer más, llegamos en un momento a ser 16 personas, yo no podía comunicar con 16 personas a la vez. Claro. ¿Vale? Entonces, por un lado decidí crear una estructura de miembros del grupo un poco más senior que me ayudasen a guiar las investigaciones y por otro lado decidí que el grupo no fuese tan grande. Porque si vas teniendo éxito, solicitas más proyectos, te dan más dinero, hay más cosas que hacer, viene más gente y el grupo va creciendo mucho y creo que es más adecuado para mí, para la capacidad que yo tengo, un grupo de alrededor de 10 personas y no un grupo demasiado grande. Se obtienen incluso mejores resultados, ¿verdad? No sé si mejores resultados, pero sí que tienen más en cuenta a cada uno de los individuos del grupo. Claro. En un grupo de 20 personas, igual para el investigador principal, publica 2 o 3 artículos muy buenos al año, pero igual la mitad de gente del grupo no publica nada. En cambio, si somos un grupo más pequeño, cada uno de ellos consigue hacer cosas. Incluso algunos artículos se publican conjuntamente. Correcto. Claro. Correcto. En este artículo hay varios miembros de mi grupo y en la mayoría de los artículos también, ¿no? Sí. En este proyecto, antes de concluir, en este proyecto que estamos ahora comentando, esta nueva metodología epigenética que permite reconstruir la evolución del cáncer y su progresión futura, no sé si podrás darnos el dato, pero ¿cuántos, iba a decir miles o millones de euros se han invertido? Para hacernos una idea simplemente del coste que puede tener una investigación de este nivel. Es muy curioso porque el coste se ha ido invirtiendo a lo largo de los años para generar estos datos. Pero esta investigación fue increíblemente barata, entre comillas. ¿Sabes por qué? Porque lo que hicimos fue, con datos que ya teníamos, que habíamos generado previamente, ya habíamos hecho el gasto previamente, los hemos interpretado de una forma diferente. Aquí hay un premio Nobel, que obtuvo el premio Nobel a los 25 años, William Bragg, que dice que en la ciencia no es tanto siempre de generar nuevos datos como de pensar de formas nuevas acerca de los datos que ya tenemos. Claro. Entonces, en este caso, la inversión ha sido de, poder computacional y digamos, el personal que ha trabajado en ello. Pero no ha sido una investigación demasiado cara. Aunque un proyecto de investigación así, el coste global podría ser entre $500,000 quizás o €1.000.000, ¿no? Bueno, pues yo pensaba que era bastante más. No ha sido tanto. Y en este caso en concreto, ya te digo, como ha sido utilizar datos ya publicados y pensar sobre ellos de forma diferente, no tuvimos que generar todos los datos, que es algo muy, muy costoso, sino que ha sido más pensar de forma creativa acerca de los datos que ya teníamos, ¿no? Pues ya, si te parece, Iñaki, para concluir y un poco para resumir de alguna forma todo lo que nos has comentado, pero con proyección de futuro, en base a este proyecto en concreto, ¿cómo te gustaría concluirlo? ¿Cuáles son las expectativas que tú y tu equipo tenéis
para daros realmente por satisfechos al 100%? ¿Hasta dónde creéis que podéis llegar? Yo creo que la satisfacción es algo del día a día, ¿no? Y somos un grupo que, bueno, que tenemos este trabajo en concreto nos ha generado muchísima satisfacción por cómo se ha desarrollado el nivel de creatividad, de hallazgos relevantes, ¿no? Y de ilusión y motivación. Sí. Pero ahora nuestro interés realmente es que ojalá esto tenga una traducción y realmente tenga el impacto en la vida de muchas personas, impacto positivo, más allá del impacto académico en nuestras carreras académicas, ¿no? Sino que realmente de los frutos que está supuesto a dar, porque tenemos dos motivaciones. La primera es curiosidad, generar conocimiento para aprender esta historia pasada del cáncer, cómo se genera el cáncer, pero por otro lado, esta parte de conocimiento que es muy del linaje humano, ¿no? Lo que nos ha llevado a los humanos adelante en nuestra historia es comprender, generar conocimiento, pero el siguiente aspecto es el aspecto más compasivo y es traducir ese conocimiento para llevar beneficio para alguien que esté sufriendo. Entonces, esa es la parte que ahora es potencial. Los análisis estadísticos dicen que esto clínicamente es relevante, muy relevante diría yo, y ahora realmente queremos dar el salto a empezar a aplicarlo en la rutina clínica. En la práctica clínica. En la práctica clínica. Una última pregunta por algo que has dicho ahora, es decir, el hecho de que se llegue a obtener el conocimiento, como hemos dicho, de cuándo se origina el cáncer, de esa primera célula que originó todo el proceso, ¿esto crees tú que puede abrir una puerta para curar el cáncer? Es decir, sabemos cómo se inicia y eso nos va a permitir concluir ese proceso. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora no va tanto de la cura, porque la epigenética, fíjate que estos cambios de metilación no son la causa de la agresividad, sino que son la consecuencia de las mutaciones, de las interacciones con el microambiente celular que hacen que las células crezcan más y nosotros recogemos toda esa información. Por eso es clínicamente relevante en el sentido de predecir cuál va a ser la evolución natural de este cáncer. Para el desarrollo de tratamientos, lo que hay que estudiar es más las bases moleculares de por qué el cáncer crece. No cuánto crece y cuándo empezó a crecer, sino por qué. ¿Por qué? Y ahí es donde entra, digamos, en juego un poco, ¿no? Todo el tema de desarrollo de vías para poder intentar bloquear aquello que causó el cáncer, ¿no? O sea, son aspectos, de nuevo, complementarios. No hay ninguna tecnología que valga para todo. ¿Vale? Sin duda, sin duda. Iñaki Martín Subero, como decía antes, investigador ICREA, jefe del grupo de epigenómica biomédica del IDIVAPS, que es donde nos encontramos ahora, y además de miembro de CIBERONC y colaborador estrecho con Trevor Graham, que es el director del Centro de Evolución y Cáncer del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres. Pues Iñaki, ha sido un placer. Muchísimas gracias, muchos éxitos y a trabajar duro, que creo que el objetivo se lo merece. Gracias a vosotros, Carlas, por el interés. Gracias.